Se puede decir que Confucio es el filósofo más influyente de la historia, simplemente por la inmensa cantidad de personas en las que sus palabras han producido efecto y el tiempo que han seguido con ellas. Confucio dirigía una escuela de formación de líderes políticos, nada menos que 2 siglos antes de que Platón creara su academia, y su filosofía de la virtud personal y el orden político, o la unidad que todo lo impregna, fue una de las bondades del periodo de los estados combatientes, o de primavera y otoño en la historia china. La ética confuciana guió a China durante cientos de años, pero después, durante la revolución cultural del presidente Mao, Confucio fue declarado persona non grata, porque se consideraba que sus ideas formaban parte del sistema feudal con el que el Partido Comunista quería acabar. En tiempos recientes, el Estado chino ha permitido que florezca el confucianismo porque defiende las virtudes morales, contribuye a una sociedad armoniosa y es una valiosa alternativa a la democracia liberal de estilo occidental. En las escuelas secundarias hoy se enseña a los clásicos del confucianismo y el Estado chino financia la presencia del Instituto Confucio en todo el mundo. La filosofía confuciana pone mucho énfasis en la lealtad a la familia y el servicio público, por lo que en gran medida es una ética del desprendimiento y la buena integración en la propia comunidad. Sus normas de decoro, expresadas en instituciones ancestrales y en la forma correcta de hacer las cosas, contrastan con la mutabilidad del sentimiento y la circunstancia personal. Como señala de Celao, estudioso de Confucio. Cuando se eliminan las relaciones sociales, no queda individuo alguno, ningún yo ni ninguna alma. Uno es sus funciones y sus relaciones. La armonía en estas relaciones es el objetivo de la vida, y solo cuando actuamos correctamente con nuestros padres, familiares y gobernantes conseguimos la satisfacción. Esto no significa que todos deban ser iguales, en la gran unidad hay espacio para todos, del mismo modo que los distintos instrumentos de la orquesta componen un hermoso sonido. Confucius es la forma latina de Kung Fuse, y, analectas, solo significa una recopilación de extractos literarios, en este caso de refranes e historias que los discípulos del maestro reunieron para registrar sus pensamientos. Al morir Confucio, el grupo de hombres que estuvo con él difundió sus enseñanzas por toda China, cada uno insistiendo en aquel aspecto concreto de la filosofía del maestro que reflejaba sus propias deficiencias en virtud. Hacerse persona. En la ética confuciana, el ren es el concepto fundamental. En las analectas tiene diversos significados, uno de los cuales es el de benevolencia, un rasgo que debemos desarrollar. Otra interpretación es la de proceso de hacerse persona, el ser que ha cultivado toda la diversidad de virtudes. Estas incluyen la reciprocidad, el respeto y el pensamiento constante en el bien del conjunto en vez de en uno mismo. Sobre este concepto, estos son algunos de los pensamientos de Confucio. El hombre superior piensa en la virtud, el hombre pequeño piensa en la comodidad. El hombre superior piensa en el cumplimiento de la ley, el hombre pequeño piensa en los favores que pueda obtener. Dijo el maestro, quien actúa considerando siempre su propio beneficio, será objeto de constantes murmuraciones. Dijo el maestro, la mente del hombre superior se ocupa de lo justo, la mente del hombre pequeño se ocupa del beneficio. La persona sabia ama la virtud más que cualquier otra cosa y siempre hace lo correcto. La virtud es como la brida que el hombre necesita para contener su ambición y sus pasiones. Confucio, por ejemplo, compara la honradez con la barra a la que se atan los caballos para que el carro pueda avanzar. Sin ella, los caballos se desbocan y cunde el caos. Como apunta el siguiente pasaje, uno ha de ser honrado con su propio yo, pero lo paradójico es que por mucho que analicemos este yo, desbrozando las capas de ignorancia, no es probable que hallemos ninguna gran verdad sobre la personalidad. Al contrario, no hacemos sino convertirnos en vasija para la expresión de las cualidades que beneficien a todos. El maestro salió, y los otros discípulos se preguntaban, ¿qué significan sus palabras? San dijo, la doctrina de nuestro maestro es que seamos fieles a los principios de nuestra naturaleza, y los apliquemos con benevolencia a los demás, esto y nada más.
Las cualidades del maestro. Las analectas no son una simple recopilación de dichos de Confucio, sino la imagen que sus discípulos dibujan del hombre y sus cualidades. Uno dice: el maestro era apacible, pero digno, majestuoso, pero no feroz, respetable, pero de fácil trato. Otro señala: 4 cosas de las que el maestro estaba completamente libre. No sacaba conclusiones precipitadas, no tomaba determinaciones arbitrarias, no había en él obstinación ni egoísmo. Confucio reprendía a menudo a sus hombres, pero lo hacía sin malicia y solo para mostrarles su conducta y su actitud. Con todo, era muy humano. La muerte de uno de sus discípulos con solo 31 años lo sumió en un profundo desconsuelo, pero también estaba más allá de lo personal, con una libertad y claridad de mente que la mayoría de las personas solo puede soñar. En muchas páginas se habla de la compostura, la adecuación y el sosiego de todas sus acciones. El hombre superior está satisfecho y sereno, dice, el hombre mezquino vive siempre en la desazón. Su método de comparar 2 cualidades era ingenioso y facilitaba el recuerdo de sus enseñanzas. Dijo el maestro: el hombre superior posee una digna naturalidad y no es orgulloso. El hombre mezquino es orgulloso y carece de naturalidad. Sus seguidores le requerían siempre sus enseñanzas, pero un día Confucio dijo simplemente: prefiero no hablar. Uno de ellos replicó: si tú, maestro, no hablas, ¿qué deberemos recordar nosotros, tus discípulos? Confucio contestó: ¿habla el cielo? Se suceden las 4 estaciones y no dejan de generarse todas las cosas, pero ¿dice algo el cielo? ¿Cómo progresar? En los tiempos de Confucio, acceder al funcionariado era la ambición de muchos jóvenes. Un discípulo, Sechan, le pregunta cuál es la mejor forma de conseguir un buen puesto. Le contesta: cuando uno da pocos motivos para que le avergüencen sus palabras y pocos motivos de arrepentimiento en su conducta, está en camino de obtener su emolumento. Más adelante señala: el hombre debe decir: no me preocupa no tener plaza, lo que me preocupa es cómo debo prepararme para tener una. No me preocupa no ser conocido, quiero merecer que se me conozca. Cómo gobernar con justicia y visión de futuro. Dijo el maestro: quien ejerce el gobierno con la virtud se puede comparar a la estrella polar, que está fija, y todas las demás giran a su alrededor. Como consejero del gobierno y ministro que fue, la idea de Confucio era que es mejor elaborar políticas que lleven a las personas a la virtud, que obligarlas por miedo al castigo. Dijo el maestro: si son las leyes las que han de forzar a las personas, y si el castigo es el que ha de conformarlas, intentarán evitar el castigo, pero no se sentirán avergonzadas. Si se rigen por la virtud, y son las leyes del decoro las que acatan, sabrán avergonzarse y, además, alcanzarán la bondad. Tuvo cosas en común con otro consejero, militar, del gobierno, el general, estratega y filósofo Sun Tzu, autor de El arte de la guerra. La comprensión de la naturaleza humana estaba en la base de sus respectivas filosofías. En cuanto a cómo ganarse el respeto como gobernante y evitar la corrupción, la receta de Confucio es muy sencilla. El gobernante debe promover al honrado, y no favorecer al deshonesto. De este modo, las personas se someterán de forma natural porque verán que se aplica la justicia. Si se hace lo contrario y es el corrupto quien manda, el acatamiento será ficticio. Confucio señala otras características del buen gobernante, como asegurar que a las personas se les pague y recompense como es debido, pero evitar en todo lo demás el gasto excesivo, establecer que las condiciones de trabajo no sean demasiado duras, y ser de porte majestuoso, pero no feroz. Por último, en la construcción de la comunidad o el Estado, Confucio insiste en la necesidad de la paciencia. No hay que regirse por el capricho del momento, sino dejar que las cosas discurran a su ritmo natural. Esta visión de futuro hace posible que se tengan en cuenta los intereses de todos, incluidos los de las futuras generaciones, y reconoce los avances que los antepasados o administraciones anteriores lograron en determinadas áreas.
En una época convulsa y de guerra, esta visión de un estado futuro de paz, prosperidad y justicia atraía enormemente a los gobernantes. El aprendizaje constante. Confucio fue un gran erudito, elaboró recopilaciones de textos poéticos e históricos sobre su estado natal de Lu, y también escribió un importante comentario sobre el I Ching, libro de los cambios. En el aprendizaje de los libros veía un medio para alcanzar la perfección, y le molestaban los discípulos que no mostraban tal actitud intelectual. En las Analectas hay una reflexión que se atribuye a Ctesia y que dice: para poder realizar su trabajo, el mecánico habita en su taller. Para llegar a lo más alto de sus principios, el hombre superior aprende. Confucio señala lo mismo de forma más sencilla y con mayor fuerza. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. Si no se conoce la fuerza de las palabras, es imposible conocer a los hombres. La piedad filial. Confucio subraya el valor de la piedad filial, en particular el respeto profundo y la lealtad a los padres, y en las Analectas se habla varias veces de la importancia de los 3 años de duelo al fallecer el padre o la madre. En respuesta a la pregunta de un discípulo sobre el significado de la piedad filial, Confucio lamenta que haya acabado por significar un mero apoyo, cuando también el perro y el caballo pueden servir de apoyo. Lo fundamental es la reverenda. Reverenciar a los padres nos perfecciona y nos hace ver que no somos más que el eslabón de una cadena que une el pasado con el futuro. Pero Confucio no apelaba a la tradición por sí misma. Se cuenta que salvó y ocultó en su casa a un muchacho esclavo que había huido para evitar que su amo lo enterrara vivo, una costumbre de la época. En el juicio, Confucio adujo que era una costumbre salvaje, un ejemplo de piedad filial llevada a un terrible extremo, y el chico se salvó. Su mensaje era: el deber es importante, pero se ha de ajustar siempre a la virtud, y no a determinadas costumbres o tradiciones que cambian necesariamente. Por el contrario, cualidades como el respeto y la honradez son atemporales. Nacemos humanos, pero nos convertimos en persona mediante el cumplimiento desinteresado de una función responsable en la sociedad. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.